Hace falta decir abiertamente que en Occidente tenemos una cultura que es incompatible con otras culturas y que si otras culturas quieren venir a instalarse aquí, tienen que adaptarse a nuestras costumbres y que si no están dispuestos a adaptarse, que lo mejor que pueden hacer es regresar a sus países. Dentro de la propuesta de Vox cabe la idea de pagar por trabajar. No se explica sino cómo puede ser que el gobierno apruebe o vote en contra de una ley para facilitar la vida a los ocupas. No se entiende cómo el gobierno puede estar en contra de que a los ocupas se les expulse en 24 horas. ¿Y qué impuestos irían totalmente fuera? Bueno, hay que eliminar, sin duda, una persona que cobra 18.000 euros. Hacienda se ha llevado por el camino 9.000. Es decir, por cada euro que tú has percibido, 50 céntimos se los ha quedado Hacienda. Entonces, la realidad es que el sangrado de los españoles es terrorífico. Hay que traer impuestos bajos. Hay que traer una economía eficiente, un Estado que no asfixia al empresario. España se encuentra con un problema de estancamiento económico total. Eso es lo que nos lleva a la insostenibilidad junto con el envejecimiento de la población, junto con que cada vez encontramos a más proporción de la población viviendo de las pensiones y menor proporción de la población trabajando y cotizando para pagar esas pensiones. O sea que nos vamos como una moto, nos han engañado. Antes de continuar con el vídeo, sé que muchos de ustedes soñarían con tener un empleo remoto en un sector que tenga unas tasas de paro muy bajas y salarios altos. Es normal, en España lo estarás viviendo y en Hispanoamérica también. El coste de vida no para de subir. Hablamos de las hipotecas, la gasolina, la cesta de la compra, incluso salir a tomar algo. La vida se está volviendo prohibitiva por culpa de la inflación. Sin embargo, los salarios no se ajustan. La mayoría de ustedes cobran lo mismo que hace 3 años. Es decir, nos estamos empobreciendo y probablemente muchos de ustedes habrán buscado alternativas, recortar costes, irse a vivir a las afueras de la ciudad, salir menos a cenar con su chica o tomarse el café en casa en lugar de en la cafetería. Pero lo cierto es que también se puede ir al ataque y se puede tratar de conseguir una profesión que esté mejor remunerada, que te dé más flexibilidad y que te acerque a la vida que realmente quieres tener. Y no solo para ti, sino también para los tuyos. La buena noticia es que esa profesión existe, la puedes aprender desde casa sin necesidad de tener conocimientos o estudios previos y cuenta con una tasa de paro muy baja. Si quieres saber de lo que estoy hablando, hemos conseguido que Bienvenido, que ya lo tuvimos por aquí en el podcast, nos prepare una clase de 15 minutos para ti, una clase gratuita, en la que vas a poder descubrir cuál es esa profesión, qué ventajas tiene y cómo puedes aprenderla. Tienes el enlace a la clase gratuita en la descripción de este vídeo y ahora sí, continuamos. Bueno, José María Figaredo, ¿qué tal? Muy bien, Pedro, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí. Por fin viene alguien, coño, que queda bien con el set. Hemos hecho un set cojonudo con nuestras velas detrás, con las enciclopedias y me viene la gente con una camiseta de Pokémon. Aquí se viene bien vestido. La chica de las gallinas también quedaba bien. No has estrenado el set todavía aquí, pero ese te gustó. Ese te gustó, ¿no? Me hizo mucha gracia, me pareció muy auténtica. Muy auténtica, o sea, la verdad que personalidad. Salvajadas, pero de forma muy natural. Sí, pero bueno, mira, fíjate que yo dentro de lo que cabe ya tiene un discurso que a mí me parece muy, llamativo, pero por lo menos está en su entorno, con sus animales, en el monte, pero a veces escucho discursos casi tan estúpidos en tu entorno de trabajo, ¿no? Que digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo llega esta gente aquí? ¿Cómo te lo pasas ahí en el Congreso? Bueno, a ver, la situación en el Congreso es muy complicada. Realmente tenemos que lidiar con quienes están hundiendo España cada día. ¿Sí? Y con carácter general es una situación en la cual básicamente tienes que dar voz a muchísimos españoles para hacer frente a estos tipos que están literalmente saqueando España. Literalmente. Entonces es muy complicado. Dicho esto, en el plano personal, es verdad que es muy satisfactorio porque te vas a la cama. Yo he llamado asesino a la ministra de Transición Ecológica por el desastre de Valencia, a la de ahora. He dicho que tienen responsabilidades criminales. He podido decirle a María Jesús Montero a la cara que está exprimiendo a los españoles sin compasión con una agencia tributaria que es una máquina de tortura para los trabajadores españoles. Entonces, al final, eso, quieres que no, también me da cierta satisfacción. O sea, lo que antes yo en mi vida profesional o lo comentaba con mis amigos, de repente se lo puedes decir a la cara a los protagonistas de estas salvajadas. Entonces, bueno, quieras que no, es esa lucha, reconozco que
que me quedo a gusto, por lo menos. ¿Y se consigue un efecto real o sientes cierta impotencia? Bueno, siempre hay un elemento de impotencia, porque tú al final te das cuenta de que estás defendiendo las ideas que en mi opinión son el sentido común, que muchísima gente cuando quitas la etiqueta de Vox te reconoce que son el sentido común y sin embargo muchas personas siguen votando a partidos socialistas, sea el PSOE o sea el PP, y siguen votando a esos socialistas, que van a aplicar las medidas socialistas que llevan aplicando años. Y aún así ves que siguen votándoles. Pero lo que hay que decir, aquí estamos para levantar banderas. Es un poco esa primera voz disidente que aparece en el espectro político español. Nunca ningún partido había dicho abiertamente que el nivel de confiscatoriedad del Estado español es inaceptable, que el nivel de impuestos que se pagan en España es inaceptable, que el gasto político y público que hay en España en infinitas chorradas es inaceptable. Lo decían con la boca pequeña, pero luego no lo aplicaban. O sea, el primer partido que llega teniendo estas cuestiones como elementos centrales de su plan ideológico es Vox. Y solo estar aquí levantando esa bandera ya nos tiene que dar esperanza. O sea, ya hay 3 millones de españoles que votan por estas banderas. Ya hay personas en la calle que te dicen no desfallezcáis, seguid peleando. Entonces eso yo creo que nos tiene que dar esperanza a todos, incluso a los que estáis fuera, por saber que ya hay una alternativa política que si prospera creará el entorno para que algún día podáis volver. Veremos, ojalá. Veo que defines al Partido Popular como un partido socialista. ¿Crees que ellos estarían de acuerdo? ¿Llegan a reconocerlo en algún punto? Bueno, no aceptarán la terminología, pero por vuestras obras os conocerán. El Partido Popular subió los impuestos más que nadie. De hecho, subió los impuestos más de lo que pedía Izquierda Unida en su programa. El actual IVA que tenemos del 21%, Zapatero lo dejó en el 18%. Y que lo sube del 18 al 21 es Mariano Rajoy y promete que sería provisional. Eso es Mariano Rajoy. Los que redujeron los importes para inversión en redes eléctricas para las compañías explotadoras de la red eléctrica, quienes redujeron ese importe fue el Partido Popular, que es lo que ha llevado al deterioro terrorífico de las redes eléctricas en España, que ha dado, entre otras cosas, el apagón. Quienes establecieron el segundo mecanismo para el estímulo del Pacto Verde Europeo es el gobierno del Partido Popular. De hecho, quien firma la Agenda 2030 por España, en una reunión que tuvieron en Brasil, quien la firma es el Partido Popular. Entonces ellos dirán lo que quieran, pero sus acciones son muy similares a las del Partido Socialista. Tanto que los hacen prácticamente indistinguibles. Bien, bien. Antes de entrar en otro tipo de cuestiones, que hay varios temas por hablar, vienes recomendado directamente por Santiago Abascal, que estuvo aquí en el podcast hace poco, y nos dijo que tu área de expertise y de lo que te encargas sobre todo en Vox es de la propuesta económica, y él que como habían algunas palancas que todavía se estaban accionando y venían cambios, que no queríamos profundizar demasiado ahí en el podcast, sino que mejor contáramos contigo para entrar en profundidad ahora sí en todo lo que es la propuesta económica de Vox, que yo considero, creo que lo comentaba, no sé si fue en cámaras o después de cámaras con él, pero que digo, a un ciudadano o potencial votante como yo, al final es por lo que se rige. O sea, a mí, sí. Te voy a dar una pincelada a eso. Durante décadas en España, una sección importante de la población, normalmente una clase acomodada hacia arriba, ha guiado su voto por las cuestiones meramente económicas durante muchas décadas, pensando un poco que lo demás era casi que accesorio, lo importante es la parte económica y demás, sin darse cuenta de que la parte cultural, y hablo de cultura, el discurso en general, tiene un grandísimo impacto. Durante décadas en España nos han vendido que el empresario es el malo. Lo hablaba el otro día con un tipo. 100%. Pensad en series, no voy a decir nombres. Un tipo que es pescadero y que es un explotador, en una serie española. Otro tipo que tiene una cafetería, que es un franquista terrorífico y encima es malvado y encima explota, es el malo. Y así sucesivamente durante décadas esa parte ideológica nos la han ido colocando. Y esa burguesía decía, bueno, ellos que digan, que hagan, pero lo importante es que
la economía vaya bien, que el impuesto vaya abajo, y de repente nos damos cuenta de que han logrado crear un caldo de cultivo ideológico que ha hecho prosperar esto. Porque sin ese lavado de cerebros de años, no hubiésemos llegado nunca hasta esta situación. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, la cuestión económica es esencial, pero no es la única. Claro. Hace falta levantar banderas en muchísimas cuestiones. Hace falta decir que una mujer es una mujer y que un hombre es un hombre. Hace falta defender a la familia. Hace falta decir abiertamente que en Occidente tenemos una cultura que es incompatible con otras culturas. Y que si otras culturas quieren venir a instalarse aquí, tienen que adaptarse a nuestras costumbres. Y que si no están dispuestas a adaptarse, que lo mejor que pueden hacer es regresar a sus países. Que tenemos que decir que en España hay una serie de recursos que son limitados y que no podemos permitir un crecimiento descontrolado de población que viene de fuera y que al final copa esos recursos. Pensemos en aquel reparto de viviendas públicas que se ha hecho hace poco en Sevilla, donde vemos que no hay ni un Pérez ni un Fernández. Donde vemos que todas las viviendas públicas que se construyen van para personas que lo necesitarán, pero que deberían tener políticas de vivienda en sus países. Y eso, que es un elemento cultural anejo a la cuestión económica, es fundamental decirlo. Y creo que durante décadas, hasta que apareció Vox, nadie se atrevió a decirlo públicamente. Y desde luego nadie se atrevió a hacerlo. Ahora vemos cómo de repente el Partido Popular intenta robarnos de vez en cuando una partecita del discurso para acto seguido traicionarlo con sus hechos. Vemos que Ayuso en Madrid se hace fingir liberal, pero que luego mantiene infinitas ayudas a todo tipo de organizaciones hiperpolitizadas en la izquierda. Es decir, hace lo mismo que hacía la izquierda. Vemos que la política de vivienda de Ayuso no defiende a los de aquí. Vemos que Ayuso dice, no, aquí caben todos los acentos, y vemos que se mantienen apuñalamientos día sí y día también en los barrios más humildes, barrios trabajadores de Madrid. Claro, el que vive en la calle Serrano no tiene ese problema. Yeah. El problema lo tienen los trabajadores españoles, que se encuentran con una España en la que no pueden comprar vivienda porque hay una demanda desbocada, se encuentran con que sus salarios llevan décadas estancados, se encuentran con que cada día pagan más impuestos de forma directa o de forma escondida. Y se encuentran con un país que cada vez es más difícil o más invivible para los de aquí. Porque cuando vienen de repente los de fuera tienen gastos pagos. Como quien dice, esos viven infinitamente mejor de lo que vivirían en sus casas, pero detrayendo recursos de los españoles. Y esto, que como digo, es una cuestión adyacente a la cuestión económica, creo que hay que defenderla. Además de eso, hay que traer impuestos bajos, hay que traerlos. Hay que traer una economía eficiente, un Estado que no asfixia al empresario, hay que traerlo. Hay que traer un sistema energético que provea de un suministro fiable, asequible y sostenido en el tiempo para que la industria vuelva a España. Eso hay que hacerlo. Y si entramos en materia y hacemos doble clic, por ejemplo, en la parte impositiva, ¿no? O sea, ¿cuáles serían lo que trae Vox y pone sobre la mesa en materia pues, de IRPF, de impuestos? O sea, entiendo que algunos impuestos sobran, ¿no? Desde la Muchos. Mira, Vox tiene un plan que es relativamente sencillo, aunque tiene muchísimo impacto. Es hacer una revolución del IRPF, el sistema de la renta. El IRPF es uno de los pilares fundamentales de la recaudación en España. Y Vox lo que pretende es darle una vuelta total. Queremos crear un único IRPF. El IRPF es un impuesto que está cedido a las comunidades autónomas. Con una modificación legislativa eso se podría recuperar mañana. No hay ninguna traba de estatutos, de autonomías, de la Constitución. No, se podría recuperar mañana. Un único IRPF en el cual, sin trampa ni cartón, nos digan los primeros 22.000 euros que ganes, seas quien seas, no pagan impuestos. A partir de ahí empieza un primer tramo hasta los 70.000 euros, que pagas el 15%. Y de los 70.000 en adelante empieza un segundo tramo. Es decir, el primer euro después de los 70.000 se le aplicaría este tramo, los 70.000 anteriores el primero, al 25%. Es una revolución como no se ha visto. Tendría un impacto recaudatorio que hemos calculado en unos 40.000 millones de euros. Pero eso se puede reducir del gasto ineficiente de la administración. Antes de continuar con el podcast, quiero hablarte de nuestro sponsor, N26. Es un banco 100% digital que te permite ahorrar, invertir y mover tu dinero sin comisiones
y sin complicaciones ni trámites totalmente innecesarios. Y es que no hay nada peor que tener tus ahorros parados en una cuenta que no te da nada mientras el precio de todo sube y tu dinero literalmente cada día vale menos. Y sin embargo, la gran mayoría de personas siguen con su banco de toda la vida, el de siempre, que te cobra absolutamente por todo y no te dan ni los buenos días. Por si esto fuera poco, el equipo de N26 ha creado un código para ti. Abriendo una cuenta con el código Pedro, obtienes 20 euros de regalo solo por abrir la cuenta y te regalan otros 30 si haces 10 transacciones durante los primeros 10 días, transacciones de cualquier tipo. Les dejo el link en la descripción de este vídeo para que puedan abrir hoy mismo su cuenta con N26 y ahora sí, continuamos con el podcast. Entonces, con este sistema revolucionario, primero, simplificas el sistema recaudatorio, que tiene un coste. Toda la inspección de Hacienda, todo el sistema de verificación de la aplicación, todas las deducciones, ayudas, no sé qué, que me puedo aplicar, que sí, que no, que me las aplico, que te recurren, que te impugnan. Todo esto se acabó. Un sistema sencillo, nítido, que cualquiera en su casa pueda hacerse su propia declaración de la renta. Y con este sistema incluimos un único pero. Y es que por cada descendiente que tengas, se te aplican 4 puntos porcentuales de reducción en el tipo aplicable. Sin límite. Sin límite. Hasta 0. No hay impuestos negativos. Claro. Hasta 0. Hasta 0. De tal forma que si tú tienes 4 hijos y estás en el primer tramo, claro, pagarías 0% de IRPF. Claro. Si estás en el segundo, la parte aplicable al 25, pagarías, pues 25 menos 16, la diferencia. Sencillo. Y con eso simplificamos el sistema recaudatorio, por un lado. Facilitamos la vida a las familias que disfrutarían de una menor presión fiscal. Y además estimulamos que los españoles tengan hijos. Y que tengan hijos los españoles que trabajan. No damos dinero. Aquí no se da dinero a nadie. Simplemente tributas menos. Eso por un lado. Por otro lado tenemos... Una pregunta antes de salir de este punto. ¿El cálculo de los 40.000 millones ya está haciendo una estimación de las personas que volveríamos bajo ese...? No. Ceteris paribus. Vale. Estamos cogiendo la economía tal y como está ahora. Vale. De hecho, ni siquiera hacemos un cálculo que podríamos hacerlo. Y yo creo que sería razonable, pero por prudencia no lo hacemos, que es del incremento de la actividad económica que se produciría. Curva de Laffer, pura y dura. Reduces los tipos aplicables y de repente se incrementa la recaudación porque se incrementa la base imponible general. No lo hacemos. Hacemos un cálculo sencillo. 40.000 millones abajo. Vale, ¿de dónde saldría esto? Piensen ustedes que, y esto está publicado, España regala cada año, en las últimas presupuestos generales aprobados, 32.000 millones de euros en subvenciones. 32.000 millones de euros. Y eso son solo las subvenciones que están por encima de 100.000 euros. Toda subvención que se concede por debajo de 100.000 euros no se sabe dónde está. No existen datos oficiales publicados al respecto. Así es. ¿Esto está? No se sabe. Si de repente preguntas, se saca el concurso, pero no hay una base de datos global en la que tú puedas consultar cuántas subvenciones por debajo de 100.000 euros se han concedido. Bueno, pues las que están por encima de 100.000 euros son 32.000 millones de euros al año. Eso por un lado. Por otro lado, la dotación en forma de capital o de precios públicos que el gobierno concede a empresas y entidades públicas cada año ronda los 20.000 millones de euros. Y estos son, RTVE recibe una subvención de la administración pública de 1.500 millones de euros. Pero es que además de esa subvención recibe una dotación presupuestaria, que no es como concepto, piénsenlo, como concepto jurídico. Una cosa es una subvención y otra es la parte de la dotación presupuestaria. Son conceptos diferentes. Sí. Lo mismo sucede con Renfe, lo mismo sucede con INECO, lo mismo sucede con el parking de la zona franca de Vigo. Existe una empresa pública que es Parking de la Zona Franca de Vigo. Todas ellas reciben una dotación presupuestaria. Pues todas estas. Entonces hay mucho donde tirar. Sin ir más lejos, bueno, ya lo que siempre nos dicen, el chocolate del loro, el gasto político. En España tenemos diputaciones provinciales en todas aquellas comunidades que son más de una sola provincia. Cada diputación provincial
tiene representantes públicos que cobran. Los ayuntamientos tienen representantes públicos que cobran. Las comunidades autónomas tienen representantes públicos que cobran. Todo cargos pagados contra los impuestos de los españoles. Y siempre nos dicen que eso es el chocolate del oro. Bueno, para que se hagan una idea, la financiación que va destinada a comunidades autónomas cada año, que no está dedicada a sanidad, justicia y educación, que son las cuestiones esenciales, Sí. son 262.000 millones de euros al año. Todo cuestiones que podríamos empezar a tirar del hilo. Entonces, hay mucho donde recortar sin afectar en nada a los pilares fundamentales del bienestar. Es que esto a mí es algo que me ha dado mucha rabia. Yo tenía un discurso muy frontal contra la presión impositiva, que la considero totalmente asfixiante, y se ve que, bueno, al final me ha llevado a irme del país prácticamente, entre otros motivos, ¿no? Y a mí siempre se me tacha de una persona que no quiere financiar los hospitales, que no quiere financiar la educación, que no quiere financiar las carreteras. Pero claro, yo algo que veo, y un ejemplo que se lo di a Santiago cuando estuvo aquí en el podcast, dije yo, oye, estuve en La Palma, me comentaban que es una isla con 63.000 habitantes y que tiene 14 ayuntamientos. Digo, ¿esto crees que existe desde la parte del poder político, que es algo que ya está enquistado y es demasiado difícil de resolver, o que sí que se podría entrar ahí? Se podría entrar perfectamente. A recortar. Pero te doy para muestra un botón. Vox entró en el gobierno de Castilla y León. Muchos se acordarán. Una de las medidas que adoptó Vox fue, en 2 tramos, recortar las subvenciones a los sindicatos. Y dejamos a los sindicatos con aproximadamente un 25% del presupuesto público que recibían, que ya es mucho, pero conseguimos esto después de una discusión muy tensa con el Partido Popular. Bueno, esos sindicatos fueron incapaces de revolverse. Incapaces. Porque cuando estás dedicado a trabajar, no puedes dedicarte a la labor propagandística que hacen los sindicatos. Cierto es. Porque estos sindicatos tuvieron que hacer expedientes de regulación de empleo. Se encontraron despidiendo a trabajadores. ¿Por qué? Porque vivían del fisco, porque viven de tus impuestos. Entonces, tú haces esto, que puedes hacerlo, y mucha gente dice, no, porque el impacto social generaría... No genera ningún revuelo, porque esta gente lo que tiene que hacer, ipso facto, es ponerse a buscar trabajo. Claro. Que es lo que tendría que pasar. Dicho esto, según expulsaron a Vox del gobierno de Castilla y León, acto seguido el Partido Popular recuperó las subvenciones para los sindicatos. De ahí que actúan como socialistas. ¿Y por qué se produce esto si desde el sentido común parece que no tiene sentido? Porque en el fondo están... Como un establishment creado que es inamovible de alguna forma, Ya está, ¿no? Como un... Lo acabas de definir. ¿Por qué se reunieron el otro día en la conferencia de presidentes? ¿Por qué se reúne el Partido Popular con Pedro Sánchez? ¿Por qué se reúnen? ¿Por qué quedan con él, le dan la mano, le saludan, señor presidente? ¿Por qué hacen eso? Porque están en ese establishment, porque son incapaces de salir de ahí. Porque están ya en esa borrachos de institucionalidad. Se creen que la institucionalidad, no, somos un partido de gobierno, de Estado. Son partidos que viven del Estado, nada más. Y están metidos en ese bucle de besarse los culos los unos a los otros. Y por eso vemos al PP siempre rogando por el PSOE bueno. Lo vemos siempre. Entonces son partidos que son 2 caras de la misma moneda. Ese es realmente el problema. Y son incapaces de confrontar ideológicamente con los principales males que asolan España desde hace décadas. Pues eso, los sindicatos, partidos políticos crecientes, el poder político creciente. Dentro de la propuesta de Vox cabe la idea de pagar por trabajar, de tener una cuota de autónomo. Sí cabe la propuesta, porque si tú eres un trabajador autónomo, lo que haces es cotizar para percibir tu pensión el día de mañana. ¿Vale? Pero nosotros creemos que los trabajadores autónomos deben poder elegir su cuota, de tal forma que eligen luego la pensión que van a percibir, que es como sucedía, es lo que sucedía en España hasta hace muy poco. Vale. ¿Qué sucede? Que de repente nos encontramos con que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado una reforma del sistema de cotizaciones de los trabajadores autónomos que hace que tú ya no puedas elegir tu cuota. Ahora te impone la administración pública cuál es la cuota que tienes que pagar. De hecho,
hace pocos meses, muchos trabajadores autónomos, y alguno de los que nos escuche lo vería, recibieron liquidaciones por el año 2022, no sé si era el 2022 o el 2023, liquidaciones al alza de la cuota que habían pagado. Oiga, usted pagó no sé cuántos mil euros, pues tiene que pagar 2.000 euros más, porque su cuota estaba mal calculada. Entonces, nosotros sí que creemos en que los trabajadores autónomos paguen una cuota de la cotización a la Seguridad Social, pero que puedan elegir, como ya sucedía. De hecho, incluimos una medida, y es que aquellos trabajadores autónomos que ganen menos del salario mínimo interprofesional puedan acogerse a una exención del 100% del pago de la cuota, renunciando también a los beneficios adyacentes. ¿Qué sucedería? Que muchísimas personas que tienen un trabajo y por las tardes o en otros momentos ejercen como autónomos, esas personas ya están contribuyendo para cobrar su pensión el día de mañana. No tiene sentido que coticen adicionalmente. Hay personas que están arrancando su negocio y durante una serie de años no obtienes los ingresos suficientes ni siquiera para mantenerte a ti mismo, con mucha menor medida para contribuir a la Seguridad Social. Ahora, cuando superes ese umbral, ya empiezas a pagar la cuota que tú elijas. Claro. Y dentro de la propuesta de Vox, la sostenibilidad del sistema de pensiones, entiendo que una pata importante donde se pisa el acelerador es tratar de impulsar la natalidad como forma de resolver, ¿no? Todas las personas que nos hablan siempre de las pensiones hablan del número de pensionistas como si fuese el número bruto de cotizantes, no de pensionistas, del número bruto de cotizantes. Pensad que el número bruto de cotizantes da igual. Si tú tienes 2 personas que cobran infinitos euros cada una, tienes una masa salarial muy superior a si tienes 1.000 personas que cobran 1 euro cada una. Sí. Lo que determina la viabilidad del sistema de las pensiones es la base salarial total de la nación. Y el problema con el que se encuentra España no solo es la baja natalidad, que también. España se encuentra con un problema de estancamiento económico total. Eso es lo que nos lleva a la insostenibilidad, junto con el envejecimiento de la población, junto con que cada vez encontramos a más proporción de la población viviendo de las pensiones y menor proporción de la población trabajando y cotizando para pagar esas pensiones. O sea que no vamos como una moto, nos han engañado. Evidentemente. Entonces, ¿Vox qué propone? Vox cree que España debe cambiar del sistema actual, que se llama contributivo, de reparto, a uno contributivo. De tal forma que tú a día de hoy lo que cotizan todos los trabajadores va a pagar lo que hoy mismo cobran todos los pensionistas, y nosotros creemos que debemos ir hacia un sistema mixto, en el cual una parte de lo que se paga hoy sí vaya directo a pagar a los pensionistas que hoy reciban su pensión. Pensemos en aquellas personas que igual tienen dificultades, que no han podido trabajar, personas con enfermedades, pensiones no contributivas, determinadas dificultades, viudedad, que tiene sentido que determinadas personas cobren aunque no hayan contribuido, y otra porción vaya a contribuir en una caja en la cual tú básicamente vayas metiendo en un calcetín para el día de mañana. Esto se puede hacer. Ese dinero... Países como Suecia han cambiado de un sistema contributivo o de reparto puro a un sistema mixto, contributivo y de reparto. Y lo han hecho con éxito. En España, para que todo el mundo lo sepa, en el año 95 se constituye lo que llaman la Comisión del Pacto de Toledo. Y la Comisión del Pacto de Toledo es una comisión en la cual los principales partidos, a puerta cerrada, no se grababan las sesiones de la Comisión del Pacto de Toledo, trata de reorientar el sistema de pensiones. En el acta constitutiva de esa Comisión del Pacto de Toledo se hacen unas declaraciones que son totalmente aplicables hoy en día. O sea, sistema envejecimiento poblacional, sistema no sostenible en el tiempo, sistema cada vez más caro que devora más proporción del presupuesto general del Estado. Todo esto lo decían en el año 95 y hasta hoy los partidos que han gobernado España no han hecho nada con eso. Entonces eso es lo que nosotros creemos que es un pecado. Es decir, dicen, no, el sistema de las pensiones está quebrado. Está quebrado como si hubiese quebrado él solo por generación espontánea. No, el sistema de las pensiones lo han quebrado los 2 partidos que llevan administrándolo las últimas décadas. Sí, además es algo que se enfrenta a varios challenges. O sea, el tema de... Aquí hemos tenido algunos podcasts que hablan sobre cómo va a evolucionar la esperanza de vida, o por lo menos lo que
lo que se estima o lo que se especula. Y digo, podría poner también en compromiso, ¿no? Si de repente aumentamos 15, 20 años de esperanza de vida en España por el desarrollo tecnológico, esto pone en jaque aún más al sistema de pensiones. De todas formas, en el sistema que comentabas que una parte, un porcentaje va al calcetín, ese dinero va protegido de la inflación, entiendo, ¿no? Claro, no, ese dinero lo que tiene que hacerse es invertirse Claro. con criterios de mercado. Claro. O sea, tiene que invertirse de tal forma que tenga una gestora de fondos de inversión que se dedique a gestionar estos fondos para que te proporcionen una rentabilidad en el largo plazo. Pensemos además que una cuestión que se desaprovecha con el actual sistema es básicamente el interés compuesto. O sea, tú metes una renta, introduces una renta hoy que vas a percibir dentro de 20 años, 30 años. Pensad que algunos cotizantes están 40 años. Tú empiezas a trabajar con 25 años y te jubilas a los 65, estás 40 años cotizando. Si tú empiezas a introducir flujos de caja en los primeros años y no los percibes hasta los últimos, el interés compuesto que se va aplicando a esos flujos de caja te beneficia. Básicamente, para que nos entienda todo el mundo, es como la bola de nieve que tú la arrojas por la cuesta siendo pequeñita y va añadiendo volumen hasta que cuando llega al final, con un esfuerzo inicial pequeño, obtienes un gran rendimiento. Eso es lo que tenemos que conseguir, por un lado. Además de eso, conseguiríamos una gran masa monetaria que realmente es ahorro de los españoles, que es fundamental redirigir el ahorro de los españoles, es fundamental que España vuelva a captar ahorro, es fundamental que España vuelva a tener, ser un destino próspero para la inversión, que exista dinero disponible para esa inversión y que sea dinero de los españoles y que genere rentabilidad para los españoles, que no sean solo fondos extranjeros los que vengan aquí a obtener rendimientos en España, que pueda ser también capital nacional el que invierta en España, genere y obtenga rentabilidad. Pero dicho esto, el trazo grueso es un sistema mixto, que ese cambio de un sistema de únicamente de reparto a un sistema mixto de reparto y capitalización se puede hacer. Suecia lo ha hecho, Japón tiene un sistema similar, también han logrado reconvertirlo. En definitiva, podemos hacerlo, pero hay que querer y hay que pensar a largo plazo. ¿Alguna que otra vez te he visto exponer, digamos, todo el dinero que se queda por el camino, que parece, o sea, el salario de una persona, de lo que percibe realmente a lo que le cuesta para la empresa, que parece básicamente como coger una pastilla de jabón y pasarla por una lija, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la propuesta de Vox al respecto aquí? Bueno, durante mucho tiempo hemos dicho que, primero, para que todo el mundo lo entienda, tú eres un asalariado cualquiera. Y tú pagas al final, la empresa paga por ti un importe equivalente a un 25% de tu salario a la seguridad social. Si la empresa no tuviese que pagar eso, tú serías a todos los efectos para la empresa un 25% más barato. Sí. Empezamos. Luego tú pagas, de tu salario, aproximadamente un 5% de tu salario a la cotización a la seguridad social, ya va un 30%. A partir de ahí empiezas a pagar IRPF, IVA, IBI, impuesto de hidrocarburos, impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, infinitos impuestos. Pensad que el IVA medio de España es un 17%, un 24%. Pensad combinando todos los consumos de productos. O sea, al final, todo el dinero que tú te gastas, un 17% ha ido directamente a Hacienda. El resultado final es que una persona que cobra 18.000 euros, Hacienda se ha llevado por el camino 9.000. Es decir, por cada euro que tú has percibido, 50 céntimos se los ha quedado Hacienda. Hacienda o la Seguridad Social. Entonces, la realidad es que el sangrado de los españoles es terrorífico. Eso sí son 18, si son 180, las cifras crecen bastante aquí, ¿no? Bueno, es complicado. Es decir, realmente disminuyen. Porque ten en cuenta que la base sobre la cual se calcula la cotización a la Seguridad Social está topada, por un lado. Por otro lado, tienes mayor capacidad de ahorro que tributa menos. Entonces, al final, pero en el IRPF te matan. En el IRPF te matan. Te matan al final, yeah. No tanto al principio. ¿Sabes? Entiendo. Pero el problema es que, o sea, las peores rentas o los más castigados en España son las personas que están en el medio. Se han quedado en un sándwich. Tenemos, por un lado, las rentas muy bajas
que viven de prestado, en grandísima proporción inmigrantes. Obtienen una vivienda gratuita, obtienen unos ingresos mínimos vitales, obtienen unas prestaciones específicas para la manutención. Y por otro lado, las rentas muy altas, que aunque tienen una carga fiscal terrible, pueden vivir y sobrevivir. El problema es todos los españoles que tradicionalmente dependían del Estado, o sea, aquellos españoles que llevan a sus hijos a los colegios públicos, aquellos españoles que van a las universidades públicas, aquellos españoles que van a la sanidad pública, esos se encuentran con un nivel fiscal terrorífico, con unos servicios públicos absolutamente deteriorados, sin ninguna ayuda pública, teniendo que soportar todo a pulmón y, en definitiva, absolutamente abandonados. Esa era la clase media que fue la que hizo próspera a España. Ese es realmente el problema. Total. ¿Y qué impuestos irían totalmente fuera? Bueno, hay que eliminar, sin duda, sucesiones y donaciones. Hay que eliminar, sin duda, tasa Google, tasa Tobin, impuesto de hidrocarburos. Sin duda, los derechos de emisión de CO2, que son un impuesto. Lo pinten como lo pinten. Sin duda, porque esto es muy torticero, las actualizaciones de las bases de cálculos para la plusvalía municipal, por ejemplo. Te actualizan el cálculo del valor catastral y, por lo tanto, de repente, la plusvalía se ha incrementado. No hemos subido los impuestos, mentira. Bueno, las plusvalías municipales, fuera. En definitiva, el listado es extensísimo, pero hay que darle un giro fiscal a España de arriba abajo. Parecería razonable también ir actualizando el IRPF en función del poder adquisitivo real, ¿no? Ajustándolo a la inflación. O sea, es bastante injusto como el salario mínimo se va entrando cada vez, vas tributando en capas más altas, pero realmente tienes el mismo poder adquisitivo en el mejor de los casos, o en la realidad que hemos vivido vas perdiendo poder adquisitivo, ¿no? Sí, bueno, se ha perdido muchísimo poder adquisitivo y, desde luego, eso se habla mucho, que es un concepto complicado, la deflactación del IRPF. Pero bueno, al final, nosotros desde Vox lo que queremos es que hay que hacer una revolución fiscal en España. Todas esas cuestiones son pequeños ajustes. El tema de la vivienda. El objetivo final es la gran revolución. La vivienda es uno de los pilares angulares del bienestar en España. Y que hoy en día está destrozado. España, en los últimos años, ha creado más de 1 millón y pico de hogares, en grandísima proporción por la inmigración recibida, y sin embargo no hemos construido vivienda en un volumen equiparable. Nos encontramos con la situación en la que hay un absoluto desajuste entre la demanda y la oferta de vivienda. Muchísima demanda, poquísima oferta de vivienda. Eso necesariamente encarece los precios. Además de eso, el Partido Socialista ha adoptado todas las medidas posibles para generar una inseguridad jurídica tremenda para el alquiler. Eso que ha hecho que muchísimas personas extraigan del mercado de alquiler su vivienda y decidan dejarla vacía. ¿Eso qué sucede? Que minora la oferta. Además de eso, vemos cómo muchas personas de fuera de España obtienen grandísimas facilidades para la adquisición de viviendas en España. Eso desplaza a una proporción de clase acomodada española que tradicionalmente acudiría a la compra de esas viviendas, la desplaza a otros lugares donde está clases trabajadoras de españoles que a su vez quedan desplazados. Lo mismo sucede con personas que antiguamente podían acceder por su nivel de renta a la compra de una vivienda y que a día de hoy ya no logran acceder a ello y tienen que ir al mercado del alquiler. De nuevo se produce un efecto expulsión, un encarecimiento de los alquileres. Personas de rentas altas que tradicionalmente estarían en el mercado de compra ahora van al mercado de alquiler, que pueden pagar mayores precios, por lo tanto el mercado de alquiler automáticamente sube y deja excluidos de nuevo a esas clases medias y trabajadoras de España, que son las que más sufren y se encuentran absolutamente abandonados. La situación es terrorífica. En España estamos empezando a ver situaciones de hacinamiento familiar. Pisos compartidos por varias familias. Esto ya se está produciendo a día de hoy. En España estamos empezando a encontrar chabolismo en grandes ciudades de España. Y eso era un fenómeno que España desconocía desde hacía años. Nos encontramos con un auténtico problema de vivienda. El vaciamiento de las zonas rurales, en parte por la pérdida industrial. La industria que estaba situada en la España más periférica, poco a poco va desapareciendo y esos núcleos urbanos se van disolviendo y se van concentrando en las grandes ciudades. Nos encontramos con concentración de muchísimas personas que tradicionalmente tenían otra forma de ganarse la vida en las ciudades, lo cual provoca la saturación. Es un cóctel terrorífico.
Y de nuevo... ¿Qué propone Vox al respecto? Bueno, Vox tiene muchísimas medidas. La primera y más fundamental es garantizar la seguridad jurídica para el arrendamiento en España. Ataque frontal ante la ocupación, facilidades fiscales en el corto plazo antes de que llegue esta revolución fiscal de Vox, facilidades fiscales al máximo para el alquiler de vivienda. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos que haya un incremento en la oferta de vivienda en alquiler en el corto plazo. Además de eso, facilidades totales para la construcción de vivienda, desafección de suelo que no esté específicamente protegido, eliminación o simplificación de todos los trámites burocráticos que afecten a la construcción. Y con esto conseguimos que haya un incremento de la oferta en el medio y largo plazo. Si tú empiezas a construir hoy, hasta dentro de 2-3 años no tienes esa vivienda disponible en el mercado. Por lo tanto, tenemos, por un lado, atacar a la oferta en el corto plazo, por otro lado, atacar a la oferta en el largo plazo y, por otro lado, necesariamente atacar a la demanda. Tenemos que introducir un principio fundamental, que es el principio de prioridad nacional. No puede ser que recursos públicos españoles, pienso directamente en la vivienda pública, se estén asignando a personas no españolas cuando haya españoles todavía en situación de necesidad. Hasta que todos los españoles no tengan un techo sobre sus cabezas, no se pueden empezar a asignar recursos públicos a terceros. Y eso es una cuestión que, de nuevo, creo que es fundamental. Hay cosas como el tema de la ocupación, que lo mencionabas, por ejemplo, que son tan de sentido común y parece que la solución es tan sencilla que yo creo que la sensación en la calle es que nadie entiende nada. O sea, como que casi que debe haber algo en la sombra, en la oscuridad, que atiende a ciertos intereses y hace que sea algo intocable, ¿no? ¿Tienes una explicación para que se Yo creo que España lleva gobernada por un bipartidismo absolutamente, ¿cómo decirlo?, dormido, absolutamente indolente. Un bipartidismo al que le da igual el bienestar de los españoles, un bipartidismo que pone la corrección política por encima de la realidad de España. Esa es la única explicación. No se explica sino cómo puede ser que el gobierno apruebe o vote en contra de una ley para facilitar la vida a los ocupas. No se entiende cómo el gobierno puede estar en contra de que a los ocupas se les expulse en 24 horas. No se entiende cómo el Partido Popular propone que las rentas de los pisos ocupados las pague la administración pública. Piénsalo, es como una garantía para los ocupas. Yo entro, ocupo y ya pagará la administración al propietario. Es que es absolutamente surrealista. Es increíble. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver a los principios fundamentales que crean España y que crean las democracias occidentales. La propiedad es sacrosanta. El trabajo es sacrosanto. Tus bienes, tu beneficio, tus ingresos legítimamente obtenidos, tu familia, son sacrosantos. Y la administración pública lo que tiene que hacer es velar para el respeto de todos esos principios que son sacrosantos para la democracia. Entonces, un Estado que no protege la propiedad privada es un Estado fallido. En términos de educación, creo que es bastante difícil cuando son campañas de 4 años, ¿no? Entonces es algo que es muy largoplacista el enfoque y veo yo, bueno, durante los últimos cambios de gobierno como que se pasan la pelota de repente, que se hacen cambios en el modelo educativo que realmente no llegas a ver los frutos de ninguna propuesta, ¿no? Pero Vox, ¿qué trae a nivel educativo? Bueno, la propuesta educativa de Vox es parecida a todo lo anterior. Volver un poco a los principios fundamentales. El respeto fundamental a los maestros y los profesores. Una retribución digna para los maestros y los profesores. Un sistema que atraiga el talento. Eliminar todos los visos de arbitrariedad en la asignación de las plazas de profesores. Piensen ustedes que ahora la educación pública, en una proporción altísima, está hiperpolitizada. Eso hay que acabar con ello. Hay que, por supuesto, volver a los principios fundamentales de la meritocracia. Si apruebas, apruebas. Si no apruebas, no apruebas. No puede haber términos medios. Sí, hemos entrado en una filosofía educativa, siento yo, de que todos los niños de la clase tienen que correr como el más lento de la clase.
voy a hacer que se quede atrás, ¿no? Cuando al final, a lo mejor, el que es más lento corriendo, pues igual es mejor leyendo o es mejor tocando el piano y no sé, Pero aquí volvemos... un ecosistema en el que se potencien las virtudes de cada uno de los individuos, ¿no? Es más favorable, yo creo. Volvemos al principio de la conversación. La cuestión económica no es la única importante. Ya. Hay una cuestión filosófica y una cuestión de principios que es esencial recuperar. Y hay una cuestión que es la principal virtud de la cultura occidental, de la cultura cristiana, es el valor del individuo. Cada persona tiene valor, cada persona es digna de respeto por el mero hecho de ser persona. Es decir, yo te respeto porque eres persona. Da igual que seas rápido o lento, yo te respeto. Da igual que seas inteligente o estúpido, yo te respeto. Da igual que seas alto, bajo, gordo, flaco, yo te respeto por el mero hecho de ser persona. Entonces, esta concepción en la que nos han metido una especie de colectivización, en la que ninguno podemos distinguirnos del otro porque eso nos causaría un problema de autoestima. No, es que tu autoestima debe residir en el mero hecho de ser persona. Ahí es donde está tu autoestima y, por lo tanto, no debes sentirte herido si uno corre más que tú. No debes sentirte herido si hay alguien que lee más que tú. Lo que debes hacer es esforzarte para tratar de leer mejor, correr más. Pero la autoestima de las personas no se debe de ver dirigida en una competición económica o en una competición de ganar más, ganar menos, correr más o correr menos. No. Dicho esto es una cuestión filosófica esencial. Ahora, el objetivo del sistema educativo no es acariciarte, no es darte un abrazo. El objetivo del sistema educativo es formar a los españoles del futuro. Los chavales que hoy entran en un sistema educativo español tienen que estar generando o devolviendo lo que se les ha dado en 20 años. Pensar todos que la inversión en un alumno es altísima. Un colegio público es dinero que todos los españoles pagamos para formar a ese chaval. Una universidad pública es dinero que todos los españoles pagan para formar a ese chaval. Y ese chaval llegará el día en que tenga que devolver lo que se le ha dado. Y ese es el objetivo del sistema educativo. Todo lo demás es un fraude. O sea, el objetivo de un vaso es contener el líquido. No, tengo un vaso que, vierte un líquido. Bueno, entonces no cumple el objetivo esencial. No, pero mira, estéticamente ya, es que el objetivo del vaso no es estético, eso es accesorio. Lo esencial es contener el líquido. Lo esencial del sistema educativo es formar a los españoles del mañana. Y en eso España lleva muchos años fallando. Ha tenido mucho tirón un discurso de confusión, o sea, relacionado con lo que estabas diciendo antes, de respetar a cualquier persona, pero hay una línea fina entre respetar y normalizar o enseñarlo al mundo como el nuevo estándar, ¿no? Y se han visto un montón de movimientos tipo todo esto del body positive, por ejemplo, de la aceptación, las campañas que ha hecho el Ministerio de Igualdad, ¿no? De la aceptación de los cuerpos en la playa, la normalización, ¿no? Una cosa es decir que todos aceptamos a cualquiera con el físico que tenga, y la otra es que, como decía Pam, que había que llenar el Congreso de personas con sobrepeso, pues un poco por normalizar y dar esa imagen a... Eso es absurdo, ¿no? O sea, totalmente absurdo, y volvemos al tema. Eso es porque han perdido esa concepción. Claro. Pam cree que a ella no se le respeta porque está más gorda o menos gorda, más flaco, más bajo, más alto. A ti se te respeta, todo el mundo se le respeta por ser persona. Ahora, yo puedo considerar que lo que estás diciendo es una idiotez. Pero yo a ti como persona te respeto. Pero estás defendiendo unas ideas que son absurdas. Y yo a ti como persona te respeto independientemente de que seas más gorda o más flaca. Y eso es, al final, como hemos perdido la esencia de la educación occidental, de la educación cristiana, de los valores judeocristianos que nos trajeron hasta aquí, como hemos perdido ese foco, de repente nos encontramos con estas idioteces. No, es que no se respeta a los gordos. Bueno, es que sí se les respeta, pero no por ser altos o bajos. No, solo se respeta... No, se respeta a todas las personas. A las personas, no a sus ideas. Claro, claro. Tema inmigración, que creo que es uno de los temas donde más conflicto y más fricción encuentra Vox, podríamos decir, ¿no? O sea, cuando yo en estas entrevistas, por ejemplo, que se hacen por la calle, que
que cogen mucha viralidad. Cuando preguntan al votante promedio del PSOE, siempre, no, Vox, en racismo, ¿no? Es uno de los temas bueno, uno de los ángulos por los que más ataques recibe Vox. ¿Cuál es la propuesta realmente cuando la vemos por... Algo que decía Santiago Abascal cuando estuvo aquí, es que si partes del programa, o casi todo el programa, si se leyera de forma sin el logo y sin saber de qué partido es, mucha gente que tiene un discurso o una posición frontal contra el partido como tal, sí que estaría de acuerdo por parte del sentido común con las propuestas. Supongo que es también fruto de esa polarización mediática, bueno, que al final, aunque uno intente mantenerse neutral, o sea, hablando ya fuera de partidos políticos y demás, una figura como yo, que intente mantenerse neutral, interpretar las cosas desde el sentido común, los medios de comunicación siempre te colocan y te empujan hacia una esquina u otra de la habitación, ¿no? Es muy difícil estar en el centro. Bueno, por recapitular, sí, pero es que eso que has dicho de estar en el centro, eso es muy importante. Durante décadas llevamos viendo cómo, de alguna forma, para ser respetado, tú tenías que estar en el centro. Y yo el centro lo entiendo como el sentido común, ¿eh? Claro, pero el problema es que ¿qué es el centro? Tú crees que es el sentido común, pero rápidamente te van a catalogar. No, ese no es... No, es que es un extremista, no sé. ¿Qué es el centro? ¿Quién ha establecido lo que es el centro? Entonces, creo que hay que darle un giro de 180 grados y lo que hay que volver es al sentido común. Eso es. No hay que volver al centro, no, hay que... La centralidad. ¿Qué es la centralidad? No, la derecha. ¿Qué es la derecha? ¿Qué es la izquierda? O sea, izquierda es una izquierda que de repente defiende los vientres de alquiler y que a una madre se le pague, a una persona se le pueda pagar. ¿Eso es la izquierda? La izquierda es quien defiende que se cierren la industria de España. Eso es de repente la izquierda. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué es la izquierda y qué es la derecha? Esos son términos del siglo XVIII, cuando la revolución industrial. No podemos volver y no podemos aceptar el tablero de ajedrez que el establishment político nos pone encima de la mesa. Aquí tenemos que darle una vuelta y tenemos que volver al sentido común. Al sentido común. Lo fundamental son las personas, el bienestar de los españoles. Un político en España legisla por el bien de los españoles. Tú no buscas el bien de... No busques el mal, no busques la guerra, porque eso redundará en el malestar de los españoles. Pero a ti quien te ha votado son los españoles. Y aquí volvemos a la cuestión de la inmigración. Es muy fácil votar que se regularice a 500.000 de ilegales, como han votado desde Génova 13, en la calle Génova, o desde la Moncloa, o en Ferraz. Esa gente no tiene problemas con la inmigración. Vete a Usera. Vete a Villaverde. Eran barrios trabajadores españoles. Eran barrios en los que una primera oleada de industrialización prosperó. Barrios en los que muchísimas familias españolas se compraron sus primeros pisos. Un barrio que estaba lleno de chavales, que florecía, que prosperaba, que iban creciendo. Dificultades muchas, trabajadores. A día de hoy hay muchos barrios en los que las abuelas no pueden salir a la calle. Muchos. Hay barrios en los que paseas por ahí y no ves a mujeres sentadas en las terrazas. Solo ves a señores con una barba por aquí. Barrios en los que ya no se sirve alcohol. En los que ya solo hay comida halal. Y eso no es el bienestar de los españoles. Y es muy fácil decir que sí a eso cuando tú vives en la calle Serrano. Es muy fácil, porque eso no lo ves. O en la Diagonal, porque en Barcelona y en Cataluña padecen gravísimos problemas por la cuestión migratoria. Sin ir más lejos, lo vimos hace poco en Salt. Quien no lo haya visto, un líder religioso islamista había ocupado una vivienda, se le ejecutó y se le desahució de la vivienda y se organizó una trifulca religiosa contra las autoridades municipales por ese desahucio. Y tuvieron que concederle un piso gratuito a ese líder religioso. Es que eso no es el bienestar de los españoles. ¿Y cómo ves tú que lo ves en primer plano, primera fila en el Congreso,
esta contradicción que existe, ¿no? Entre la defensa de esa inmigración y, por ejemplo, el movimiento LGTBI, como que poniéndolo en el mismo tablero se ve que son cosas que no encajan Bueno, bien. es absurdo, claro. Estás promoviendo la inmigración de una serie de personas cuyas convicciones son ahorcar a los homosexuales. No tiene ningún sentido. Pero aún así el votante lo compra. Bueno, yo creo que es que al votante le han hurtado la capacidad del análisis crítico. Ya. Pensadlo. ¿Qué medios tiene el español medio a día de hoy para hacer un análisis crítico? ¿La Sexta? ¿La 4? ¿Disidencia controlada en la 3? ¿Qué capacidad tiene? Es muy difícil. O sea, de alguna manera nos han hurtado la capacidad crítica. El sistema educativo, que cada vez está más deteriorado, nos ha arrebatado el juicio crítico. Eso es en lo que nos encontramos. ¿Tiene sentido a día de hoy que exista Radio Televisión Española? Bueno, una pregunta que es lícita, ¿no? Para Pedro Sánchez tiene mucho sentido. Ha colocado a todos sus amigos, la ha convertido en un medio de promoción del Partido Socialista, lo ha convertido al final en un mecanismo de propaganda del gobierno. Para ellos sí tiene mucho sentido. Ahora que están haciendo un formato de Sálvame, yo decir, oye, bueno, yo por suerte ya no estoy... Bueno, mis empresas pagan impuestos aquí en España, las que tengo en España, ¿no? Pero digo, que los impuestos vayan destinados a financiar un formato de Sálvame en televisión española, no sé, digo, ¿por qué? Pero aunque se utilizaran para pagar los derechos de la UFC o del Mundial de Fútbol... El objetivo original, de hecho se han comprado los derechos para la retransmisión del fútbol en televisión española, una cosa que es absurda. ¿Por qué una entidad pública que tiene dinero público, que está pagado con dinero público, se dedica a comprar licencias para competir en el espacio televisivo con cadenas privadas? ¿Por qué? Claro. El objetivo original de la televisión pública nace cuando no existía la televisión. Un primer momento en el cual no hay mercado televisivo. En un segundo momento, lo que se piensa con la televisión pública, que es una filosofía que sale desde la BBC británica, lo que dicen es: vamos a hacer todos aquellos programas culturales que van en pro del bien nacional, que no tienen una rentabilidad económica y que cadenas privadas no podrían permitirse hacer. Hablamos de documentales pues desde Félix Rodríguez de la Fuente hasta cuestiones de El hombre y la tierra, tal, pues un programa del Ejército de Defensa, El escarabajo verde en la 2, bueno, podría tener una cierta explicación. Sí. Luego hablan de mantener los archivos audiovisuales de RTV, que son espectaculares, por cierto. Pero hoy en día lo que han hecho con la televisión pública es un sinsentido. La han convertido en un aparato de propaganda a favor del gobierno que compite en audiencia directamente con las televisiones privadas, pero pagados con nuestros impuestos. Absurdo. Lo cual es un sinsentido. Y comentabas antes que diste las cifras, ¿no? Las subvenciones. Recibe una subvención anual televisión RTV de 1.500 millones de euros al año. 1.500 millones de euros al año, se dice pronto. Mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Mucho dinero. Un consejo de administración que desde ahora ha empezado a cobrar ya no solo las dietas, sino también salario. Unos cargos políticos que llegan hasta la última puerta de RTV, que cobran un salario público. Esa es la situación en la que nos encontramos. Entiendo que lejos de la imparcialidad. Bueno, por supuesto, claro. El único mérito de ellos para estar allí es tener el carnet del Partido Socialista. El único mérito. Y por lo tanto ejecutan como auténticos miembros del aparato socialista. No hacen nada más. Dicho esto, cuando gobernó el Partido Popular, fue incapaz de sanear todo esto. Fue incapaz de minorar la penetración del socialismo en la televisión pública. Entonces, al final nos encontramos con un partido que, lejos de contrarrestar las políticas de los socialistas, lo que hace es consolidarlas. ¿Crees que si Vox llegara al poder, aunque fuera de la mano del Partido Popular, sería muy complicada esa relación y difícil? Mira, si Vox llega al poder de la mano del Partido Popular, la sensación va a ser de una dificultad altísima. Vox formó gobiernos autonómicos con el Partido Popular y el Partido Popular nos expulsó de esos gobiernos. Ahora, para aprobar presupuestos autonómicos, hemos aprobado los presupuestos en Valencia, en Murcia, en Baleares. Ha habido unas negociaciones terroríficas. Y solo después de una presión tremenda de Vox, presión
Decir, oye, yo o pactamos esto o no entro en estos presupuestos. Solo después de esto hemos logrado acceder a unos presupuestos. Y el Partido Popular, cuando hace esto, entra en razón. De hecho, López Miras ha sacado un mensaje hace poco en el que dice, oye, se acabó el Pacto Verde Europeo y de atacar a nuestros agricultores. Se acabó la política migratoria del gobierno y de esparcir la inseguridad por nuestras calles. Se acabó criminalizar a los regantes que son quienes alimentan España. Pero para que dijese esas tres cosas, Vox ha tenido que hacer una presión tremenda. José María, para terminar, me gustaría saber tu opinión de lo que está pasando a día de hoy y si ves al gobierno de Pedro Sánchez tambaleándose y en riesgo, o crees que ya se perdió la vergüenza y que puede pasar lo que sea. Bueno, yo creo que lo peor de Pedro Sánchez está por venir. Creo que veremos escándalos que nos harán olvidarnos de los anteriores. Creo que veremos y descubriremos cosas que, bueno, que nos helarán la sangre. No me cabe duda. Y creo que ellos van a tratar de aferrarse al poder hasta el último minuto. No porque su deberíamos esperar alternativa dimisiones, ¿no? lo dudo muchísimo. Tremendo. Pero bueno, y como cierre, recomiendo a todos quienes nos escuchen que busquen la presentación de ese programa económico de Vox en el que tocamos algunas de las cuestiones de las que hemos hablado aquí. Las tocamos en detalle con muchos datos, muchas gráficas, con alguna anécdota interesante y divertida. Así que recomiendo mucho que le echen un ojo. ¿Dónde se puede encontrar? ¿En la web directamente? Está colgado en la web, en las redes sociales de todos los del partido, en YouTube, porque esto se ha sacado en directo. O sea, tienen forma sencilla. No obstante, yo lo colgaré en mis redes sociales. Búsquenlo, lo voy a retuitear para que lo vean ahí cerca. Pues dejaremos los links ahí en la descripción y ha sido un placer, José María. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por venir. A ti, Pedro.